Ok, muchachos. Bueno, feliz noche para todos. Bueno, de antemano les voy diciendo, esto es un intensivo de una clase pues bastante amplia para que tengan en consideración. Vamos a tratar de resumir todo lo que podamos, pero ninguna patología importante se nos debe escapar en un estudio tan esencial como lo es la ecografía de abdomen. De antemano también les menciono que es el estudio por imagen de ecográficamente hablando que más les va a solicitar, que más les va a llegar a consulta. Por lo tanto, la importancia del mismo radica en la cantidad de indicaciones y sobre todo en explorar cada uno de los órganos y sistemas que en el mismo se puede conseguir. Bueno, me presento, mi nombre es Manuel Ceballos, soy su facilitador, médico radiólogo y bueno, vamos entonces, sin más preámbulos, a comenzar la clase. Para efectos didácticos, tenemos que dividir la clase a través de órganos. Vamos a comenzar hablándoles acerca de la ecografía hepática. Para hablar de ecografía hepática, debemos primero que nada conocer la gama de indicaciones para solicitar una ecografía hepática. Obviamente, todos los órganos y sistemas que nosotros vamos a explorar a nivel del abdomen siempre se van a solicitar como una ecografía abdominal. ¿Ok? Tengan en cuenta eso. Pero en algún momento el especialista les puede pedir una ecografía abdominal con énfasis renal, con énfasis hepático, con énfasis en vías biliares, y eso es lo que más importante deben ustedes considerar porque hay que entonces prestar atención al motivo por el cual el especialista te está pidiendo que hagas énfasis allí. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar hablando acerca de las indicaciones en hígado. ¿Cuáles son realmente los motivos por el cual te van a pedir una ecografía eh, abdominal por algún problema hepático? Bueno, lo primero y lo más importante es el dolor en hipocondrio derecho. Un dolor en hipocondrio derecho es un dolor muy inespecífico. Hay que considerar por qué está presentando ese dolor y de el interrogatorio poder más o menos, obviamente también con la clínica y paraclínico, poder dar una indicación mucho más específica de ese dolor en hipocondrio derecho. Y aquí se abre todo el abanico. La primera es la masa palpable en hipocondrio derecho. Fiebre de origen desconocido, ictericia, distensión abdominal, antecedentes personales de hepatitis, de alcohol o abuso de droga, seguimiento evolutivo de hepatomegalia y en el paciente oncológico, sobre todo en el screening de lesiones primarias, más que todo cuando ese ADC, por ejemplo, se encuentra en mama, suele ser la ecografía abdominal uno de los principales métodos a seguir. Hay consideraciones que el paciente debe cumplir y obviamente el especialista conocer para poder indicar a ese paciente dicha preparación, porque si no tiene una preparación adecuada, puede entonces alterarnos la ecografía. A veces un solo hecho del paciente no cumplir ciertas horas de ayuno nos va entonces a entorpecer ver la vesícula bien, me va a presentar un aumento del contenido neúmico intestinal, la cual, como ya les había mencionado antes, el aire suele ser enemigo de la ecografía, entre otras cosas. Entonces, vamos a tratar de evitar eso a través de estas consideraciones. La primera, todo paciente debe tener al menos 8 horas de ayuno. Si el cirujano les dice un cólico biliar persistente, ¿cuántas horas de ayuno? No, ya comió, no deberían realizar la ecografía, porque no van a ver la vesícula, porque está contraída. Entonces, en esos casos es preferible esperar. Debemos utilizar siempre un traductor convex. Debemos colocar el paciente en decúbito supino, ¿ok? O decúbito dorsal, decúbito lateral izquierdo y decúbito lateral derecho. Esto con la finalidad de poder observar mejor eh, el área que estoy explorando y para eso yo tengo que desplazar el contenido gaseoso. A veces colocando el paciente en decúbito lateral podemos ayudarnos en eso. El abordaje siempre es oblicuo subcostal, obviamente derecho, o intercostal. Los cortes que debemos realizar son longitudinales, transversales y oblicuos.
Y la indicación del paciente es respirar profundo. Siempre deben indicar al paciente que tome aire para que pueda observarse. Obviamente va a haber un descenso del diafragma y por lo tanto de la silueta hepática y la vamos a poder observar mejor a nivel subcostal. Entonces, lo primero a tener aquí en cuenta, en consideración, el hígado debe ser homogéneo. Esto es una imagen típica, clásica, del lóbulo hepático derecho y fíjense que es homogéneo. Es ligeramente hiperecogénico o isoecoico con la corteza renal, es decir, si yo comparo el hígado con la corteza renal, yo puedo decir que son similares, que puede haber un poquito mayor ecogenicidad en el hígado que en el riñón, pero es algo mínimo. Puede haber ecos finos en su composición, en la superficie es lisa. La superficie hablo de todo este borde que vemos acá, una fina línea hiperecogénica que correspondería con la cápsula de Glipso. Y bueno, el parénquima debe ser atravesado o es atravesado por todas estas estructuras anecoicas que vemos a lo largo, de manera distribuida a lo largo de todo el parénquima. Las mismas son las ramas portales, ¿ok? Esas ramas portales, sus paredes son mucho más ecogénicas, por eso es más fácil detectarlas. La otra son las ramas biliares y las venas suprahepáticas. Obviamente las venas suprahepáticas no van a tener esa pared tan gruesa y el árbol biliar tampoco, ¿ok? Eso es una manera aquí muy sutilmente para que comiencen a diferenciar uno de otro. Debe medir menos de 15,5 centímetros, un corte longitudinal. Importantísimo que tengamos en cuenta esto, donde se deba visualizar el hígado y el riñón. Muchas veces medimos el hígado de manera vertical completamente. Eso es un error muy grave y aparte de grave, muy frecuente, porque no estamos midiendo correctamente al lóbulo hepático derecho. Ojo, habrá muchos ecografistas que lo hacen así. Probablemente uno que otro autor por allí en internet lo aconseje, pero yo particularmente no puedo aconsejar algo de la cual los grandes autores han dudado la manera en que esa forma se mide. Siempre debe ser paralelo, ¿ok? Una línea paralela al eje longitudinal del riñón. Entonces, por eso, obligatoriamente, yo tengo que sacar la imagen a nivel de la línea medioclavicular. Ya después vamos a verlo como una imagen así, ¿ok? Está el riñón con el hígado a un lado. El lóbulo caudado a veces menor o igual a 4,5. El lóbulo de Rieder en mujeres, una variante se dispone anterior al riñón. A veces suele confundirse con hepatomegalia. Y el diámetro de la porta en el hilo hepático normal hasta 12 milímetros. ¿Ok? Si ya el diámetro del hilo hepático pasa de 12 milímetros, ya es considerado patológico. Habría que explorar las posibles causas para eso. El lóbulo caudado, o sea, el segmento 1, está entre la fisura del ligamento venoso y la vena cava inferior, o sea, anatómicamente hablando. Yo debo colocar acá, para yo ver esta imagen, yo debo colocar el transductor, que primero obviamente es convex, que segundo debe ser un corte longitudinal, pero lo debo colocar a nivel subsifoideo. Si yo lo coloco a ese nivel, esta imagen es clásica, siempre la vamos a ver. Y cuando vemos la vena cava inferior, que es la imagen tubular anecoica más gruesa, inmediatamente por encima de ella y por debajo del ligamento venoso estaría el caudado. Aquí podemos ver mejor el lóbulo caudado, la cisura del ligamento venoso y la vena cava inferior. Aquí tenemos otras imágenes muy clásicas, ¿ok? De cómo se puede observar el lóbulo caudado y obviamente también el ligamento venoso y la vena cava inferior. Aquí en esta imagen, el proceso papilar, ¿ok? Que no es más que una proyección que puedo observar del caudado, similar a una lengüeta. Eso también muy frecuente se puede conseguir en el lóbulo caudado. Ok, muchachos, vamos entonces a comenzar hablando de la parte patológica. Eh, la hepatitis aguda, de una vez comienzo porque es el día a día en la ecografía abdominal, sobre todo con énfasis hepática. La hepatitis no se debe observar por eco. O sea, no es el eco el que te va a dar el diagnóstico. El eco te puede ayudar a determinar hallazgos asociados, pero muchas veces, ecográficamente, la mayoría de las veces, el hígado puede estar normal y eso no descarta a la hepatitis. ¿Ok? El hígado puede estar ecográficamente alterado, sin embargo, el 20%
de todos los pacientes con hepatitis son los que pueden demostrar cambios a nivel de la ecografía. Entonces, ¿qué cambios vamos a demostrar? Un hígado hipoecoico y aumentado de tamaño, obviamente va a estar hepatomegálico. Pared de vesícula biliar puede estar engrosada y la acentuación del brillo de las triadas periportales. Esto es muy importante porque aquí reúne el signo de cielo estrellado y el signo de cielo estrellado es el más importante para yo determinar el contexto de una hepatitis. ¿Ok? Eh, Ustedes ya saben que el diagnóstico de la hepatitis aguda es a través de la serología, es a través de la clínica del paciente, es a través de muchos otros hallazgos que la ecografía en este caso es lo que va a ayudar, ¿ok? Al motivo de por qué hay una hepatitis. O si hay hallazgos propios en el hígado, toque hepático como tal. Entonces, bueno, aquí podemos observar a un paciente que sus funciones hepáticas, es decir, sus transaminasas probablemente estaban altas y bueno, se observó que en esta imagen transversal había pues un engrosamiento bastante importante de las paredes. Aquí podemos observar siempre esas bandas ecogénicas que vemos a este nivel. Nos puede orientar en lo que se denominaría una triada portal, que es el manguito periportal. Eso puede ser uno de los hallazgos. Otro de los hallazgos propios de la hepatitis aguda es que a veces podemos conseguir una vesícula que está edematosa, obviamente a predominio de la serosa, ¿ok? Eso también nos puede hablar. Fíjense que este paciente, bueno, casualmente había la presencia de una colecistitis aguda. Evidentemente la hepatitis fue secundaria, fue por continuidad que produjo el mismo. Y aquí en este caso, vista pues en un corte transversal, ¿ok? Ahora hablando un poquito de la cirrosis hepática, el diagnóstico evidentemente es por biopsia, pero no todo paciente con cirrosis vamos a biopsiar en un primer momento. Hay que realizarle estudios por imagen. La superficie hepática es nodular y la ecoestructura es de grano grueso, ¿ok? Alteraciones anatómicas, principalmente si yo consigo un aumento del tamaño del lóbulo caudado mayor a 3.5, ya podemos hablar de que es un valor predictivo importante para el desarrollo de la cirrosis hepática. Signos indirectos, los anteriores son directos, pero entre los indirectos podemos conseguir en una cirrosis hepática nada más la esplenomegalia y pueden conseguirse hallazgos de hipertensión portal. No necesariamente la cirrosis ecográfica la vamos a apreciar, sino que puede cursar con estos signos indirectos que vemos acá. Entonces, importante tengamos en cuenta, aquí vemos un hígado que, fíjense que esta característica de ecotextura es muy similar, es muy frecuente en pacientes con cirrosis. Principalmente este hígado cirrótico determina un grano grueso. Entonces, importantísimo en este caso por la superficie nodular. Fíjense que es una superficie que no es lisa, incluso no hay cápsula de liso, no se ve tan definida y esa rugosidad, vamos a denominarlo así, puede determinar la presencia de una superficie nodular. En algunos casos puede manifestarse ascitis, que no es más que el líquido libre perihepático, todo esto que vemos aquí alrededor. Aquí se ve mucho mejor. Esto es obviamente producto de la misma cirrosis y el hígado literalmente va a estar flotando sobre una piscina de líquido, ¿ok? Tenemos además de eso un nódulo que se demostró bastante definido en ese hígado cirrótico y ahí muy importante, muchachos, porque el hepatocarcinoma se desarrolla muy frecuentemente en pacientes con cirrosis. Entonces, muy pendiente de esos nódulos que veamos adicional a todos los hallazgos propios de la cirrosis. Ok, seguimos. Entonces, hablando un poquito de la esteatosis hepática. Muchos le gustan decir hígado graso. A mí me gusta más utilizar los términos adecuados para que todos nos puedan entender. Entonces aquí estaríamos hablando principalmente de la acumulación de lípidos, ¿ok? Dentro del hepatocito. Este puede estar desarrollándose por obesidad, por diabetes, por hipertrigliceridemia, hiperlipidemia, etilismo, etcétera. Lo importante es que la esteatosis la logremos diagnosticar y sepamos el grado de la misma porque muchas veces la esteatosis puede evolucionar a fibrosis y el paso de la esteatosis grado 3 a fibrosis es una brecha muy estrecha. Entonces, es importante que de fibrosis puede fácilmente llegar luego a una cirrosis o a una hepatopatía
fulminante, una insuficiencia hepática que nos puede llevar nada más el hígado graso. Entonces, pendiente con eso. Ecográficamente, el aumento de la ecogenicidad hepática, obviamente, en relación a la corteza renal. Hay que recordar que el hígado y el riñón deben ser isoecogénicos uno del otro. Si yo veo que está aumentado, pues evidentemente vamos a conseguir que hay un hígado graso. Bueno, grano fino, ecofino, puede haber también hiperatenuación, hepatomegalia en algunos casos, lo he visto casi siempre en muchos casos, y la definición ecográfica de vasos y pared diafragmática disminuida. Entonces, tenemos 3 grados de la esteatosis hepática. Ojo, el diagnóstico definitivo siempre va a ser la biopsia, pero vuelvo y le indico, tú a toda esteatosis hepática la vas a biopsiar reconociendo que en Venezuela casi todos tenemos dietas altas en niveles de carbohidratos, obviamente por el consumo de arepa, el consumo de pasta. Eso ya es una dieta estandarizada del venezolano. Entonces, ¿qué está pasando? Que casi la mayoría de la población va a presentar una esteatosis hepática. Entonces, a todos le vamos a hacer biopsia. Tendríamos que hacerle a 30 millones de personas. No es correcto hacer. Por lo tanto, ese diagnóstico definitivo yo particularmente lo colocaría en duda. Vamos entonces a realizar ecografías, ¿verdad? Que son bastante sensibles y bastante específicas para poder llegar al grado o a la gradación. Si hay un aumento de la cogenicidad difuso, pero sigo viendo estructuras vasculares y diafragma, yo digo que es grado 1. Si yo veo que hay estructuras vasculares menos visibles, pero se sigue viendo el diafragma, es grado 2. Y si yo veo que no hay ni visualización de estructuras vasculares ni diafragma, obviamente con el aumento de la cogenicidad presente, ya es grado 3. ¿Ok? Para que tengan en cuenta y en valoración ese aspecto. Aquí les traigo una imagen. Esto se puede diagnosticar como una alteración parenquimatosa hepática difusa, es una infiltración grasa. Y si se fijan, comparen el hígado con el riñón, el hígado lo van a conseguir mucho más brillante. Aquí tenemos visualización de las estructuras vasculares y del diafragma, por lo menos sigue siendo grado 1. Y aquí, de igual manera, diafragma y estructuras vasculares. Por lo tanto, es leve. Seguimos hablando, aquí vamos a hacer un paréntesis porque ya estamos entrando en lesiones focales del hígado. Lo primero a considerar son los quistes hepáticos. Muchas veces el quiste hepático es de origen parasitario, pero lo vamos a ver ecográficamente como una imagen anecoica, una pared fina, bien delimitada, refuerzo acústico. O sea, básicamente todas las características de todos los quistes son similares. Cuando se complican con una hemorragia o una infección es que pueden presentar tabiques en su interior, una pared engrosada, ¿ok? Eso nos puede hablar de un quiste hepático complicado, ya sea hemorrágico, ya sea purulento, ya sea necrótico, ya sea con tabique, ya sea con septo. Todo eso nos habla de un quiste complejo, ¿ok? O también denominado complicado. En estos quistes hepáticos que aquí les traigo, son diferentes quistes, probablemente diferentes etiologías, pero lo importante es que siempre se vean como estas imágenes anecoicas, bien definidas, con refuerzo acústico posterior, redondeado, esférico. No debería tener ningún tipo de engrosamiento capsular, porque si hay engrosamiento capsular, entonces ya ahí nos tendremos que preocupar, porque ya el quiste no se está comportando de manera eh, digamos, simple, sino ya está comenzando a presentar complejidad. Ok, el absceso visceral más frecuente es el piógeno, sin duda. Entonces debemos tener en consideración el paso de bacterias al hígado. Hay que ver si no es por continuidad, es decir, que no haya una colingitis, que no haya bacterias a nivel intestinal, que no haya una apendicitis, arterial, asepsis, punto de partida arterial, úlceras perforadas, abscesos sufrénicos. Fíjate toda la cantidad de cosas, en este caso estadísticamente hablando, que nos puede condicionar un absceso piógeno, inclusive diabetes, trasplante hepático, en fin. Eso se los traigo para que lo lean luego con calma. Aquí les puedo traer, bueno muchachos, yo particularmente a mí me gustan mucho las imágenes del RUMAC. Muchos me dicen, oye doctor, tú todavía sigues usando esas imágenes tan antiguas. La verdad es que sí, y las seguiré usando, porque nada más aquí este autor expresa cantidades y entidades que no las van a ver en cualquier literatura.
no la van a ver en cualquier libro, no la van a ver nunca. Entonces, cuando te llegue la primera vez, ¿cómo la vas a ubicar si nunca lo viste? Entonces yo prefiero quedarme con mis imágenes antiguas que nos va a permitir proporcionar el conocimiento, que es lo que nosotros debemos agarrar de ahí. A mí no me importa si se ve bonito, si se ve feo, lo que importa es el conocimiento, las características ecográficas de ese absceso para que ustedes puedan llevarlo a cabo y cuando les llegue en la vida real, sepan cómo diagnosticar, ¿ok? Entonces, aquí podemos observar una imagen, pues, que tiene márgenes parcialmente definidos, está bien redondeado, pero tiene en su interior múltiples imágenes de mayor ecogenicidad. No sé si se fijan, pero hay mayor ecogenicidad en su interior. Eso nos habla de ecos internos, probablemente por detritos bacterianos, ¿no? Aquí en esta imagen podemos observar del mismo modo una imagen, pues, que deja reforzamiento, o sea, sigue siendo líquido porque hay una licuefacción, ¿ok? Pero lo que más importante existe acá es que hay material que nos puede hablar de contenido necrótico y que es en relación a la cavidad del absceso. Así se ve un absceso pio. Doctor, ¿el acceso a mediano se ve igual? La respuesta es que no. Hay características que te diferencian una de otra. Primero, obviamente, tener en cuenta la clínica. Eh, obviamente hay que tener en cuenta la concentración de ecos internos. Pero el acceso mediano, a veces esos ecos son un poco más uniformes. Son de menos nivel que el bacteriano, porque el bacteriano es mucho más agresivo y obviamente va creando ecos mucho más engrosados. En cambio, en el absceso mediano son menos engrosados y sobre todo que hay ausencia de una pared bien definida. ¿Ok? Entonces, eso es alguna de las características. Aquí les resumo también parte. Obviamente, muchas de esas características las podemos conseguir en un absceso piógeno, es verdad, pero les estoy dando las que puede ayudarles a diferenciar con lo que sería el anterior, que sería el absceso piógeno. Tenemos aquí hablando un poco acerca de otra de las lesiones, en este caso, la neoplasia benigna más frecuente que vamos a conseguir a nivel del hígado. Hacemos referencia al hemangioma cavernoso. Es un TU benigno muy frecuente, muchachos. El 4% de toda la población mundial puede presentar un hemangioma cavernoso. Y la histología es que, bueno, hay canales vasculares con una capa de endotelio. El diagnóstico a cualquier edad, mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Muchos son asintomáticos, al menos que obviamente adquieran un tamaño considerable. Cuando le hablo considerable, más de 5, 6 centímetros de diámetro. Y en este caso, el dolor, obviamente, por la distensión de la cápsula de glipso, va a originar lo que es la presencia de los primeros síntomas. Obviamente, antes de esto, antes de que infiltre la cápsula, no va a haber. Puede haber en algunos casos rompimiento con hemoperitoneo, pero eso son complicaciones muy extrañas. Sin embargo, hay hemangiomas, en este caso típicos, que son de muy fácil diagnóstico. Si ustedes lo ven, se fijan, miren, casi todos reúnen el mismo comportamiento en la imagen A, la imagen B. Fíjate que siempre se ven hiperecogénicos, bien definidos, redondeados, hay que medirlos, son homogéneos porque son ricos en tejido endotelial, ¿ok? Recuerda que estos son lesiones angiomatosas. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen formación de canales vasculares. Y entre las malignas tenemos una de las más peligrosas de todas y por orden de frecuencia, obviamente, el más que más vamos a conseguir. En este caso sería el hepatocarcinoma, o también lo pueden denominar carcinoma hepatocelular. Es un TU solitario, aunque puede presentarse de otras maneras. Podemos conseguirlo en forma de nódulos múltiples, lo podemos conseguir también en forma de una infiltración difusa que básicamente interrumpe todo el parénquima homogéneo del hígado, lo sustituye por parénquima heterogéneo, invade las venas porta, es decir, que en muchos casos, claro, también las venas suprahepáticas, es decir, que en muchos casos vamos a conseguir presencia de un fenómeno tromboembólico secundario. El aspecto ecográfico es variable, ya se los había dicho. Aquí, por ejemplo, podemos observar esta imagen que corresponde a un hepatocarcinoma y en este caso, pues de gran tamaño. Aquí hay otro satélite hacia el aspecto superior que puede estar en relación con una lesión satélite del principal o un nódulo displásico de regeneración. ¿Ok? Estos son siempre
hipoecogénicos, nunca vas a ver un hepatocarcinoma necogénico, menores de 5 centímetros, como ya les había dicho, son generalmente hipoecogénicos, ¿ok? Si consigo un halo hipoecogénico, probablemente en aquellos hepatocarcinomas que logran infiltrar o lesionar la cápsula. Aquí tenemos otros hepatocarcinomas y se los traigo con características ecográficas de diferentes maneras para que sepan que a veces un hemangioma como diagnóstico diferencial puede estar presente. ¿Ok? Entonces hay que tener mucha consideración en eso. Halos hipoecoicos, bueno, aquí podemos conseguir el halo hipoecoico alrededor de todo este nódulo que vemos acá, formando parte los dos de hepatocarcinomas. A veces el hígado también puede ser un órgano a distancia para desarrollar metástasis. Las metástasis frecuentemente se pueden conseguir de muchas variables. La más frecuente que le va a llegar a ustedes es la metástasis en ojo de buey. Una imagen literalmente se ve como un ojo, ¿ok? Es sólida, con contenido ecogénico y alrededor de ese contenido ecogénico un halo hipoecogénico que a su vez nos hace recordar la presencia de un ojo. Por eso se denomina signo del buey, ojo de buey. Si ustedes ven el signo de ojo de buey, muchachos, busquen el primario. La otra es que puede hacer candidiasis. En algunos casos, las candidiasis hepáticas se puede ver así, pero muy poco frecuente las siembras fúngicas de esa manera. Igualito tendrían que buscar el sea primario. Aquí, bueno, otra de las presentaciones propias de metástasis en lo que sería a nivel hepático. ¿Ok? Bueno, muchachos, culminada la primera parte de hígado, si se fijan, súper conciso, preciso, lo que me interesa se lleve, lo que más frecuentemente les va a llegar a la consulta ecográfica. Vamos entonces a comenzar con la siguiente clase correspondiente a ecografía de la vesícula biliar. Queda ya un minuto. Si tienen alguna duda, por favor, me la pueden notificar en los comentarios para que entonces podamos aclararla y pasar a al siguiente apartado. Bueno, aquí creo que hay una pregunta de la doctora Subero, internista. ¿Cuándo se plantea la etiología infecciosa? ¿Cuando sea múltiple? No. Por lo general, el absceso piógeno, que en este caso es lo primero que debemos considerar, debemos principalmente, bueno, aquí la doctora dice los quistes. Ok, si hay una lesión quística, en este caso, que pueda estar sobreinfectada, lo más frecuente que usted va a conseguir, porque es importante aclarar, un quiste no es lo mismo que un absceso. El quiste se puede sobreinfectar. El absceso ya es la cavidad propia formada producto de eso, ¿ok? Del proceso bacteriano que ya les mencioné. Si un quiste es de etiología infecciosa, ustedes lo van a ver con una cápsula engrosada y lo van a ver con múltiples ecos en su interior. Eso nos está hablando que ese quiste ya está comenzando a presentar invasión bacteriana por detritos. Entonces lo voy a ver como un quiste complejo, pero no puedo plantear que ese quiste es de origen infeccioso. Lo que puedo decir es que ese quiste es, es de etiología compleja y que debemos descartar que no exista una probabilidad infecciosa. Ojo, con la clínica del paciente, con la epidemiología, con el cuadro de dolor, a veces suele ser un poquito inespecífico, pero también nos puede ayudar.